Buenas noches. Muchas gracias a todos los asistentes a esta mesa redonda que organiza la Asociación Española de Vacunología y que vamos a celebrar en este webinar. Es deseo de todos que esta mesa se pueda repetir en un futuro presencialmente para poder estrecharnos todas las manos. Soy el doctor Fernando Moraga Llop, pediatra y vicepresidente primero de la Asociación Española de Vacunología. Además del sentimiento de agradecimiento que han escuchado en la presentación, quiero manifestar y transmitir en nombre de la Asociación Española de Vacunología el sentimiento de condolencia a los familiares, amigos y compañeros de todos los profesionales sanitarios que han fallecido. En este momento, según los datos de que disponemos, en España han fallecido 15 médicos, 9 farmacéuticos, 2 enfermeras y una auxiliar de clínica. Y a nivel mundial, según los datos a 1 de abril de fallecimientos comunicados, 131 profesionales de la salud en todo el mundo habían fallecido. Vamos a empezar la mesa redonda y al final de la misma habrá un amplio tiempo dedicado a las preguntas. Se pueden realizar durante el desarrollo de las conferencias indicando por email, indicando la pregunta concisa, a quién va dirigida y el nombre y profesión del que la hace. Quiero agradecer a GlaxoSmithKline el soporte técnico que nos ha dado para el desarrollo de este webinar. La mesa, como ven ustedes, lleva por título Epidemiología y prevención de la enfermedad por coronavirus 2019. Y es muy importante porque en el desarrollo de la misma solo se van a tocar estos dos aspectos cuando el tema es amplísimo y evidentemente en la mesa pues podrían estar muchísimos otros especialistas de la medicina, de otros profesionales de salud, de otras profesiones, pero nosotros nos vamos a incidir solamente en la epidemiología y en la prevención. Van a actuar en esta mesa redonda, en primer lugar, el doctor Amós García Rojas, que es jefe de sección de epidemiología y prevención de la Dirección General de Salud Pública, del Servicio Canario de la Salud, y es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Él nos va a desarrollar el tema de epidemiología en la enfermedad por coronavirus 2019. A continuación, yo incidiré desde el punto de vista de la enfermedad pediátrica, la enfermedad en el niño. En tercer lugar, la doctora Magda Campins, que es jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona y es profesora titular de Medicina Preventiva y Epidemiología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y que hablará sobre la prevención de la transmisión. Y en cuarto lugar, el doctor Jaime Jesús Pérez Martín, jefe de Servicio de Salud Pública de Lorca, de la Consejería de Salud de la región de Murcia, y es el vocal de coordinación con sociedades científicas de la Asociación Española de Vacunología y que introducirá el complejo tema de las vacunas. Quiero destacar que las comunidades que participan, por una parte Canarias, es la comunidad en que se diagnosticó el primer caso de esta enfermedad en España el 31 de enero en la isla de La Gomera y que en estos momentos es una de las comunidades autónomas con una tasa de incidencia por 100.000 habitantes más baja de España y con un número de reproducción básico inferior a 1. En cuanto a la intervención de Barcelona, del Hospital Universitario Vall d'Hebron, quiero destacar que el día 2 de abril, el adjunto al director de la Organización Mundial de la Salud visitó a este hospital y le felicitó públicamente por su gestión que ha hecho antes y durante esta crisis sanitaria provocada por la pandemia.
Y en cuanto a la comunidad de Murcia, quiero destacar que fue la última comunidad en que comenzó la epidemia y que es también una de las comunidades con menor tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Tiene la palabra el doctor Amós García Rojas. Muchas gracias, Fernando. Desde luego, permítame que de entrada manifieste mi profunda satisfacción por estar en este webinar y estar al lado de compañeros que son, sin lugar a dudas, un baluarte importantísimo en el mundo del conocimiento científico. Hablar de la epidemiología en relación al COVID-19 es realmente dificultoso en relación de que, teniendo en cuenta que prácticamente se están retransmitiendo en directo el número de casos y los fallecimientos que están habiendo no solo en nuestro país, no solo comunidad autónoma por comunidad autónoma, sino también a nivel mundial, poca información de más íbamos a poder dar, pero sí podemos tener como primer elemento de reflexión, de análisis, el que lo tremendo que puede suponer en ocasiones el abordaje de una pandemia, entendiendo que se va retransmitiendo en directo y algunos de los elementos que se trasladan a la ciudadanía pues deberían ser motivo de un análisis mucho más sosegado y mucho más riguroso que el basado exclusivamente en números brutos, Desde esa perspectiva, yo creo que podemos partir de la siguiente premisa. Desde luego, en pleno siglo XXI, nadie pensaba que podíamos encontrarnos ante un problema de esta magnitud y de estas características. Nadie lo pensaba, salvo los que trabajamos en el campo de la salud pública, de la epidemiología o en determinados ámbitos del conocimiento científico-sanitario, que siempre hemos subrayado la idea de que frente a las enfermedades transmisibles nunca se puede bajar la guardia. Pensamos que con un cierto nivel de desarrollo ya las enfermedades transmisibles iban a formar parte de la historia sanitaria de no solo de nuestro país, sino de todos los países desarrollados, sin ser conscientes de que también en los países desarrollados hay bolsas de marginalidad, bolsas de pobreza que las hace susceptibles a tener un mayor riesgo de exposición a determinados patógenos transmisibles y de alguna manera también otro elemento que creo que es subrayable es el impacto que desgraciadamente en ese avance del desarrollo hemos infligido al medio ambiente creando situaciones como el cambio climático que son un caldo de cultivo claro frente a la aparición y erupción de nuevos procesos transmisibles. Eso es un elemento de partida. Ese riesgo inesperado que había en relación a la aparición de un microorganismo nuevo que fuera a desencadenar una pandemia. Y repito, uno de los elementos de las premisas fundamentales con las que trabajamos desde el campo de la epidemiología, desde el campo de la salud pública, es reforzar la idea de que nunca podemos bajar la guardia frente a los procesos transmisibles. De entrada, la primera información disponible, además, que creo que es otro elemento de reflexión sobre el abordaje que se ha seguido sobre este problema, expresaba que en líneas generales el 80% de los casos de esta enfermedad iban a cursar con un cuadro leve en relación a los síntomas. Incluso muchos de los procesos iban a ser asintomáticos y que el marco de complicaciones iba a estar centrado aproximadamente en un 15, un 20% de los infectados. ¿Qué ocurre? Que lo que nos olvidamos es que estábamos hablando de un microorganismo nuevo que llegaba a una comunidad virgen de contactos previos con este microorganismo y que por lo tanto no había ningún recuerdo inmunológico en la comunidad de abordar el inicio de abordar la estrategia, la irrupción del COVID-19. Esto ha supuesto que no fuéramos conscientes de que si bien exclusivamente el 80, el 85% de los casos podían tener complicaciones, cuando una enfermedad nueva llega a una comunidad va a dar lugar a muchísimos casos y el 80%, el 20 o el 25%, 15 o 20% de muchísimos casos son muchísimas complicaciones. Y esto fue un elemento clave que, desgraciadamente, en mi opinión, no se tuvo demasiado en cuenta. Quizá entendiendo, manifestándose que iba a ser un proceso similar al de la gripe, sin ser consciente que la gripe no podría tener, salvo la aparición de un antígeno nuevo de la gripe, no iba a tener el impacto que podía tener la erupción del COVID-19. Bien, y algunos usos que se está haciendo en la epidemiología, en mi opinión,
con cierto carácter perverso en relación a la situación del COVID-19 en nuestro país y en relación también a otros países en nuestro mismo contexto socioeconómico. Estamos hablando de comparación de, por ejemplo, fallecimientos de un país con respecto a otro, cuando los procesos de contagio de los fallecimientos es diferente de un país a otro. Y eso está creando ya una distorsión importante a la hora de enfocar el análisis de la epidemiología del impacto de esta enfermedad en nuestro país y en otros países en nuestro mismo contexto socioeconómico. Además, se está comparando números brutos de muertos y eso en el análisis epidemiológico es un sesgo importantísimo. No se están comparando tasas de mortalidad, sino números brutos y eso no sirve para hacer comparaciones entre países, que es otro elemento que está dificultando el abordaje del análisis epidemiológico en relación a esta enfermedad. Desde esa perspectiva, además, hay que situar otros elementos de reflexión que debe haber sobre el impacto epidemiológico de la infección por COVID-19 y es que realmente hay un desfase en el conocimiento real de la situación de la infección, y no solo en nuestro territorio, sino en todos los territorios en relación a que no están captados la inmensa mayoría de portadores asintomáticos que puede haber en relación a este microorganismo. Están captados los cuadros que cursan con síntomas, que llegan a ser hospitalizados y que llegan a un estadio de gravedad e incluso fallecen. Y aún así, en relación a los fallecidos, posiblemente la bolsa de fallecidos sea superior a la que aparece contabilizada. Es cierto que la contabilizada hace referencia exclusivamente a los diagnosticados por COVID-19, pero puede haber un porcentaje superior de fallecidos a los cuales no se les había identificado, diagnosticado como COVID-19. Y esto será un elemento de abordaje, de análisis, una vez que acabe la pandemia, ya que el registro civil, la mortalidad, el número de muertos por registro civil es muy diferente, es muy superior para el mismo periodo temporal que el año pasado al que se presentó, como he dicho, en el año pasado. Y de esa perspectiva, pues podemos señalar que lo que es el impacto global de la enfermedad en nuestro país, lo han estado viendo en las diapos que han estado pasando, en lo que puede ser la escenificación sintomatológica de la clínica del COVID-19. Como todos ustedes saben, los síntomas más frecuentes son fiebre, tos, disnea y escalofrío. Un 40% de los casos, y son datos del día 6 de abril, es decir, muy reciente, a nivel nacional, son datos del CAE, un 40% presentó clínica digestiva, diarreas o vómitos. Los hombres suelen presentar una mayor prevalencia de fiebre y disnea, mientras que el dolor de garganta y la clínica digestiva son significativamente más frecuentes en las mujeres. Un 51% de los casos notificados al sistema de vigilancia epidemiológica del Estado han sido hospitalizados, 57% han desarrollado neumonía y al mismo tiempo un porcentaje de los mismos han sido admitidos en UCI y un 5,3% han fallecido. ¿Puedes pasar la siguiente? Un 26% de estos casos notificados a CIVIE son trabajadores sanitarios y esto un dato inquietante, un dato que nos debe producir una cierta inquietud, porque estamos hablando de profesionales que estamos en primera línea del abordaje de la infección frente al COVID-19. Somos los más expuestos, evidentemente somos los más expuestos. Somos los más expuestos por nuestra vocación, por nuestra profesionalidad y también por el compromiso social que tenemos en el abordaje de esta enfermedad. Pero si estamos más expuestos, tenemos también que tener más asegurada la protección de vida al abordar esa exposición. Y esto es otro elemento clave y, repito, un 26% de los casos notificados que sean trabajadores sanitarios es un dato inquietante. Y al mismo tiempo es significativamente mayor este porcentaje de trabajadores sanitarios entre las mujeres que entre los hombres, un 36 versus un 16%. La siguiente. Y en un análisis específico sobre la defunción se observa un perfil marcado de los pacientes fallecidos, que son significativamente mayores en cuanto a la edad mediana es de 82 años versus 58 años. Los hombres están más representados, presentan más frecuentemente enfermedades de base neumónica y otras complicaciones respiratorias y han sido hospitalizados e ingresados en UCI con mayor frecuencia que los que no han fallecido. La siguiente. Y esto un poco es el abordaje que creo que podía tener en el breve periodo de tiempo que me han otorgado, hacer una pequeña reflexión sobre la complejidad que tiene el análisis epidemiológico de esta enfermedad en función de los datos que estamos barajando y señalar un poco la fotografía de lo que está significando el COVID-19 en estos momentos
en nuestro país, en lo que se refiere a casos, en lo que se refiere a la clínica y en lo que se refiere a la mortalidad y a las hospitalizaciones y el elemento más detectable de las complicaciones y de las hospitalizaciones, que son los fallecimientos. Esta creo que es la radiografía rápida e inmediata de la situación del COVID-19, y como elementos de reflexión he dejado algunas lagunas abiertas que me gustaría que profundizáramos en ellas en el debate. Muchas gracias a todos y Fernando. Muchas gracias, doctor García Rojas, por su intervención, y pasa a la siguiente intervención, que voy a hacer sobre la enfermedad por coronavirus en niños. La siguiente, por favor. Muy bien. Les he resumido, la anterior, les he resumido en 10 puntos algunas características de la enfermedad en pediatría. Primero, incidencia y hospitalización. En ese punto podemos decir que los niños enferman poco, aunque se cree que se infectan mucho, y eso es lo que nos ha de demostrar los estudios de seroprevalencia. Por similitud a la gripe, pensamos que el niño puede ser un actor importante en la cadena epidemiológica de esta enfermedad. Y además se hospitalizan poco. La siguiente diapositiva, después ya volveremos atrás, pueden ver aquí, en estos datos del Ministerio, como a día 5 de abril, como de esta serie de 88.000 casos confirmados, de los cuales se hospitalizaron 43.000, solamente un 0,3% correspondían a niños menores de 10 años y solamente un 0,6% a adolescentes menores de 19 años. Si vamos a la columna de la hospitalización, vemos que ambas cifras son de 0,2, o sea, una hospitalización mínima hasta estos momentos. Como en todos los asuntos y temas de esta enfermedad, hemos de ser cautelosos porque la información que tenemos es todavía pequeña y hemos de ver cómo se va desarrollando la enfermedad en tiempos sucesivos. La anterior diapositiva, el segundo punto que les quería yo comentar es que la transmisibilidad en el niño es muy importante, ya que se supone que el número de casos asintomáticos o poco sintomáticos es varias veces mayor al número de casos notificados y confirmados. Los estudios poblacionales, como decía anteriormente, lo confirmarán. Además, hay que tener en cuenta que en los casos sintomáticos contagian los niños y los adultos también 2 días antes de la aparición de los síntomas en la fase, por tanto, presintomática. El tercer punto sería el tema de la transmisión madre-hijo. Hay que decir que la transmisión vertical es posible, aunque los datos que disponemos en estos momentos son escasos y se requieren estudios más sólidos para confirmarla, así como su posible frecuencia y el riesgo que representa para el feto. En cuanto al tema del paso del virus a la leche materna, podemos decir en estos momentos que aunque no hay suficiente evidencia sobre la ausencia de virus en la leche materna, se recomiendan el amamantamiento con las medidas de protección y de aislamiento de contacto y gotas por parte de la madre. Eso a nivel, diríamos, nacional es lo que recomienda, por ejemplo, la Asociación Española de Neonatología. En cuanto al embarazo, hay que decir que en la mayoría de documentos se coloca a la mujer embarazada entre los grupos de riesgo, es decir, por similitud un poco también a lo que sucede en la gripe, y que también se considera un grupo de mayor riesgo el niño durante el primer año de la vida, es decir, el lactante.
Y en cuanto a un tema que ha surgido últimamente, que es el de la transmisión entre animales y hombres y animales, a propósito de un caso que ha aparecido de un tigre infectado en el zoo de Nueva York, podemos decir dos cosas. No hay evidencia de que los animales de compañía propaguen la enfermedad. Y en segundo lugar, que la transmisión del hombre a un animal es improbable también, pero se han documentado de forma excepcional dos casos. Dos perros en Hong Kong que no enfermaron, pero sí dieron positivos las pruebas de microbiología, y el gato de Bélgica que enfermó en forma de diarrea y de un proceso respiratorio, y en ambos casos fueron contagiados por sus propietarios. Es muy improbable la transmisión a través de los alimentos. La siguiente. Los 5 siguientes puntos que les quiero resumir es, primero, que en el COVID, como sucedía hace 4 años, cuando los pediatras observamos el brote de enterovirus con sintomatología neurológica, pues se va de la levedad a la gravedad. Veremos luego en unas diapositivas las 3 fases de la enfermedad. Resumidamente, podemos decir que el 80% de los casos son leves, el 15% de los casos son graves y el 5% de los casos son críticos. Los estadios de la enfermedad lo veremos luego, al igual que las manifestaciones clínicas. En el diagnóstico microbiológico también les presentaré una diapositiva, y creo que, aunque no es un tema específico ni mucho menos de la edad pediátrica, es un tema lo suficientemente polémico como para no poner una diapositiva intentando resumir un tema tan complejo por los informes que han salido, sobre todo en la prensa escrita, en la radio y en la televisión. Solamente en el punto último quería destacar que el programa de vacunación del niño sano debe de continuar, priorizando las vacunaciones del niño hasta los 15 meses de edad, las vacunaciones de los grupos de riesgo, las vacunaciones de la embarazada y las vacunaciones de la profilaxis posexposición. Es evidente que todo esto se ha de hacer en las máximas condiciones de seguridad en determinados ambientes. Siguiente diapositiva. Pueden ver en esta diapositiva de clínica, como de la levedad a la gravedad. La mayor parte de los niños, con los datos que tenemos hasta este momento, se quedan en la fase 1, que es la fase de la infección. Después se pasa a una fase de infección, hiperinflamación, y después se pasa a una fase de hiperinflamación. En la fase 1, muy importante, tiene lugar la replicación del virus en la nasofaringe, de ahí la facilidad de la infecciosidad de esta enfermedad. Siguiente. En cuanto a los síntomas, en este último trabajo, he cambiado la diapositiva esta mañana porque esto acaba de salir, me parece que ha sido hoy o ayer, porque es la serie que yo he encontrado más importante de casos pediátricos. Hoy acaba de salir una serie nacional de aquí de Madrid, de 30 hospitales de la Comunidad de Madrid, de 41 casos en el JAMA Pediatrics. Pues pueden ver esta serie de 291 casos pediátricos de niños menores de 18 años, que se compara la sintomatología con la sintomatología del adulto. Y quiero destacarles que, así como en el adulto, como pueden ver en la columna de la derecha, el 93% tienen fiebre o tos o dificultad respiratoria, y aquí se incluyen 1, 2 o los 3 síntomas, en los niños ese porcentaje baja a un 73%. El desglose de estos 3 síntomas, de fiebre, tos y dificultad respiratoria, también es mucho más importante en el niño, de forma que solamente un 56% de los niños tienen fiebre. La mialgia es también mucho más frecuente en el adulto que en el niño. La congestión o secreción nasal es el único dato que es prácticamente
el mismo porcentaje en niños y adultos, y el dolor de cabeza, los vómitos y la diarrea también son más importantes en el adulto, a pesar de que parecería que la clínica gastrointestinal fuese más característica de la edad pediátrica. Siguiente. Y en cuanto al diagnóstico microbiológico, yo he intentado aquí simplificarlo al máximo. Es, primero, para el diagnóstico precoz de la infección, la enfermedad, la prueba de elección es la técnica de elección con mayor sensibilidad y especificidad, es la detección de ácidos nucleicos por PCR en nasofaringio. Existe un test rápido de antígenos por inmunocromatografía en nasofaringe, pero en estos momentos no existen, diríamos, suficientes experiencia con datos importantes de sensibilidad y especificidad en esta técnica. Y después hay el diagnóstico de inmunidad o diagnóstico tardío de enfermedad, es decir, un enfermo que, por ejemplo, a los 8 días el test de PCR sale negativo porque el test de PCR solamente es positivo durante la primera semana, puede ser confirmado a través del diagnóstico serológico de detección de anticuerpos, que también es un test rápido. No olviden que aquí hay que hacer la distinción entre las IgMs y las IgG. Las IgMs se acostumbran a positivizar entre el 5º y 7º día, alcanzan su máximo nivel alrededor de los 14 días y desaparecen a los 21 días. En cambio, en las IgM aparecen al final de la primera semana y alcanzan su máximo nivel a los 14 días para no saber todavía, 14-21 días, para desconocer de momento cuándo desaparecen. Pueden ver aquí la técnica que se hace en el servicio de microbiología de nuestro hospital, del Hospital Universitario Valle d'Hebron, en el aspirado nasofaringio. Se hacen dos tomas, una con un escobillón en ambas fosas nasales. Muy importante, la máxima replicación del virus se hace en la mucosa nasal. Con otro escobillón se hace un frotis faríngeo y después ambos escobillones se colocan en un tubo que va al laboratorio. En el caso de los niños se hace un frotis, un aspirado nasal previo lavado nasal. Siguiente. Solamente para acabar quería ponerles esta diapositiva que apareció el otro día en La Vanguardia, un hombre americano de 112 años que ha padecido las 2 pandemias. No es el único, ni mucho menos. Yo aquí en España al menos he visto y conocido últimamente 2. Uno que ya conocí en el centenario de la gripe española, lo conocí en los periódicos, y que ahora me he visto sorprendido pues que todavía este hombre vive en la segunda pandemia y ha vuelto a salir en los periódicos, tiene 107 años, y el otro día en un programa de televisión también una mujer muy veterana, pues con 100 y pico de años, había padecido las 2 pandemias. Muchas gracias. Pasamos a continuación a la tercera intervención de la doctora Magda Campins, que nos hablará sobre la prevención de la transmisión. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero que mis primeras palabras sean de ánimos y de profundo reconocimiento a nuestros compañeros que están en primera línea en las plantas de hospitalización y en la UCI, atendiendo a los pacientes que están afectos de esta enfermedad, de la cual en estos momentos aún desconocemos tantas cosas, y no solamente pues por la dureza de su trabajo en el cuidado de los pacientes, sino también porque se enfrentan cada día a unos pacientes que están solos, sin sus familias, y que por tanto pues esto representa un añadido más al duro trabajo que están haciendo todos los días. Bien,
Yo voy a hablar básicamente de las medidas de prevención, no tanto en el ámbito comunitario, porque lo que es el aislamiento de las personas en el domicilio, de los infectados, como la cuarentena de las personas que han sido contactos, es algo que ya está plenamente descrito y que lo sabemos desde que empezó toda esta situación, sino que me voy a referir sobre todo al tema de la prevención de la transmisión a nivel de los centros sanitarios, ya que es algo, todo el tema, por ejemplo, pues de los equipos de protección individual, que preocupa mucho, no solo pues por el desabastecimiento que tenemos muchas veces y que tenemos que ir reinventando cosas, sino también porque es motivo de consulta diaria de muchísimos profesionales sanitarios hacia pues nuestros servicios. Bien, si me pone la primera diapositiva, para ver cuáles son las medidas que debemos aplicar es básico conocer las vías de transmisión de la infección del SARS-CoV-2 en este caso, ¿no? Ya desde el primer momento se quedó bien establecido por parte de los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que las vías de transmisión que teníamos que contemplar de entrada era la transmisión por gotas, la transmisión directa a través de gotas de diámetro superior a 5 micras, y que esta vía de transmisión, pues sobre todo, se producía pues con la tos o los estornudos del paciente. Pero luego también pues debíamos contemplar la transmisión indirecta, ya sea pues por contacto con objetos, fómites o superficies contaminadas con secreciones respiratorias procedentes de personas infectadas, ¿no? Pero ya en aquel momento la Organización Mundial de la Salud ponía en interrogante el hecho de que pudiera haber transmisión por aire y, por tanto, ya decía que en aquellas maniobras que pudieran generar aerosoles se tenía que utilizar equipos de protección individual para asegurar pues, que no se producía, o sea, que evitábamos o que preveníamos la transmisión a través del aire. La siguiente diapositiva, por favor. En estos momentos hay ya algunos trabajos, lógicamente a medida que vamos avanzando en el conocimiento de esta infección, tenemos ya algunos trabajos que apuntan a que realmente transmisión por aire se puede producir. Los primeros trabajos, y como veis yo aquí únicamente pongo dos, hay alguno más, no muchos, son trabajos muy recientes. Por ejemplo, pues el primero que os cito aquí pues es un trabajo que salió publicado en el New England en el 18 de marzo, hace 3 semanas. Este es un trabajo experimental que se hacía pues con 10, o sea, eran 10 experimentos en los cuales se diseminaba en un lugar que podía simular lo que era una habitación de un paciente, virus SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1, ¿no? Y entonces pues se miraba en unas concentraciones parecidas a las que hay, una carga viral parecida a la que hay en nasofaringe de los pacientes infectados. Y entonces ellos pues vieron que el virus podía permanecer en el aire durante un máximo de 3 horas, una media de hora, hora y media, y también demostraban pues que en superficies de diferentes tipos pues podía permanecer el virus pues incluso algunos días, ¿no? Este era un trabajo experimental, pero en estos momentos ya tenemos algún trabajo real, o sea, hecho en condiciones reales, como por ejemplo este trabajo publicado el 26 de marzo en un hospital de Nebraska, en el cual pues se analizaba pues en habitaciones de pacientes. Algunos de ellos eran pacientes que tenían tos y otros eran pacientes que en aquellos momentos en que se tomaban las muestras en el aire eran pacientes que no estaban tosiendo, y se miraba a diferentes distancias del paciente, ¿no? A pie de cama o incluso en la puerta, cuando ya estábamos a distancias pues que podían ser distancias superiores a 2 metros de lo que era la zona donde estaba el paciente, ¿no? Y se veía que sí, que había virus en el ambiente, en el aire, incluso a distancias, esto sobre todo cuando el paciente tenía tos, a distancias superiores a 2 metros, por tanto a distancias cercanas a lo que era la puerta. Por tanto, estos trabajos pues vienen a demostrar que en determinadas condiciones sí que el SARS-CoV-2 se puede transmitir por aire. La siguiente diapositiva, por favor.
Si pasamos a ver un poco pues, cuáles son los equipos de protección individual que debemos usar en cada una de las diferentes situaciones, aquí os muestro cuáles son los escenarios que nosotros contemplamos en el hospital y en base a cada uno de estos escenarios los equipos que nosotros recomendamos y que utilizan los profesionales que están atendiendo a pacientes, ¿no? Por ejemplo, el primer escenario es aquel de los profesionales que entran en la habitación del paciente para realizarle cuidados que no impliquen manipulación de la vía aérea y que sean pacientes que en estos momentos no lleven ningún soporte ventilatorio que pueda generar aerosoles, y que tampoco vayan a hacer un cuidado del paciente en el cual se puedan producir salpicaduras. En este escenario, los equipos de protección que se recomiendan es la utilización de una mascarilla quirúrgica tipo 2R, la utilización de guantes de protección biológica, que son los guantes de nitrilo o los guantes de látex, y una bata convencional de un único uso. El siguiente escenario, la siguiente diapositiva, por favor. En este escenario sería una situación similar, aquellos profesionales que entran en la habitación y que van a realizar tareas de cuidados del paciente, pero que puedan generar salpicaduras, siempre y cuando el paciente no esté con un soporte ventilatorio que genere aerosoles. En estos casos necesitamos pues, el mismo tipo de mascarilla, una mascarilla quirúrgica 2R, necesitamos también los guantes que decíamos antes, de látex o de nitrilo, pero en estos momentos, como puede haber salpicaduras, ya necesitamos que el profesional se proteja con una pantalla facial o con una protección ocular, que pueden ser pues, las gafas de montura integral, pero dado pues, que en estos momentos pues, ha habido momentos en que hemos tenido desprovisionamiento, pues en esta situación se podría utilizar pantalla facial y las gafas de protección ocular se podrían reservar para las situaciones de generación de aerosol. Y también en este caso la bata que se recomienda es una bata que sea plastificada, o si no hay batas plastificadas se podría utilizar una bata convencional pero con un delantal por encima, con un delantal de plástico. Y por último, el tercer escenario, la siguiente diapositiva, por favor. Este escenario ya es el de aquellos profesionales que atienden a pacientes haciendo maniobras que puedan generar aerosoles, ¿no? Como puede ser cualquier procedimiento que implique manipulación de la vía aérea, aspiraciones de secreciones, intubación o simplemente el frotis para la toma de la muestra para PCR. En todas estas maniobras, aparte de reducir el número de personas al mínimo que estén en la habitación, aquí sí que necesitamos utilizar un equipo de protección individual tipo pues, mascarilla de alta eficacia, FFP2 o FFP3. Necesitamos una protección ocular realmente que cubra todos los ojos y que sea estanca, con una protección de montura integral, guantes de látex o de nitrilo, y aquí pues, la bata tiene que ser una bata resistente a fluidos de un solo uso. Uno de los temas que, en la siguiente diapositiva, por favor, que también genera muchas dudas, es que ahora nos están entrando en los hospitales muchas mascarillas que vienen pues, de China o que vienen de otros países que no es de la Unión Europea, y entonces tienen unos códigos diferentes, y esto pues, genera dudas a los profesionales de realmente qué quiere decir una N95, qué quiere decir una KN95, ¿no? Y entonces pues, bueno, muchas veces piensan que esto es una mascarilla diferente y que no es un equipo de protección individual tipo FFP2 o FFP3, ¿no? Aquí intento resumirles los diferentes tipos de mascarillas. De mascarillas tenemos las mascarillas quirúrgicas convencionales, que pueden ser las de tipo 1. Estas mascarillas son las que deben llevar los pacientes que tienen infección por COVID-19, porque son para evitar la diseminación a través de la tos del virus, y luego las mascarillas 2R, que son las que debemos usar los profesionales sanitarios para atender a estos pacientes en las condiciones en las que no haya aerosolización. Después, lo que son ya los equipos de protección individual, las mascarillas FFP2, que es equivalente a la N95 según la nomenclatura americana,
y a la KN95 según la nomenclatura china, o sea que las que vienen de Estados Unidos serán N95, las que vienen de China serán KN95, pero son equivalentes a las FFP2 de aquí, y estas mascarillas tienen una eficacia de filtración del 92%, tanto si llevan válvula como si no llevan válvula expiratoria. Muy importante el tema de la válvula. El tema de la válvula no es que ofrezca más o menos seguridad, la seguridad es la misma para el profesional, pero esta válvula lo que hace es que se abre cuando el profesional expira y, por tanto, evita que se retenga el CO2 dentro de la mascarilla y que el profesional vuelva a inspirar su propio CO2 y que, por tanto, pues, le genere pues, dolor de cabeza, mareos, o sea que preferiblemente con válvula que sin válvula. Muy importante este tipo de mascarillas, que no las utilicen nunca los pacientes porque, lógicamente, al expirar, al abrirse la válvula, pues diseminaría virus hacia el exterior. Y las mascarillas FFP3 serían las equivalentes a las N99 con nomenclatura americana. No hay este tipo de mascarillas en China. En China no se fabrican mascarillas FFP3 ni N99 y estas tienen una eficacia de filtración del 98% y también las podemos tener con o sin válvula expiratoria. Y ya para acabar, una última diapositiva de un trabajo muy reciente que se acaba de publicar en Nature, que viene a contestar un poco una pregunta que nos estamos haciendo mucho estos días en relación al tema del uso de mascarillas por parte no de toda la población, sí, que esto es lo que nos estamos preguntando, pero sobre todo si las mascarillas quirúrgicas sirven para reducir el riesgo de transmisión, ¿no? Este es un trabajo publicado el 3 de abril, en el cual es un trabajo hecho ya hace algunos años. Se hizo con pacientes infectados, pacientes con gripe y con pacientes infectados por coronavirus, que lógicamente no era el SARS-CoV-2, pero lo que hicieron este trabajo es medir las concentraciones, la concentración que hay en el aire de diferentes virus respiratorios. Aquí les pongo solamente pues, la imagen de la carga viral en el aire de los coronavirus, y lo que podemos ver, a las concentraciones aquí que habría si era un paciente infectado a nivel de la nariz, a nivel de la garganta, y luego si os fijáis en las dos barras del centro, estos serían las concentraciones que hay por gotas, en gotas superiores a 5 micras, en pacientes que todos infectados por coronavirus, lógicamente, que llevan mascarilla o que no llevan mascarilla, ¿no? Y en las últimas columnas, las demás hacia la derecha, vemos lo mismo, pero a nivel de gotas de menos de 5 micras, o sea que se estaría refiriendo a transmisión por aire. Vemos que cuando el paciente lleva mascarilla, tanto a nivel de transmisión de aire como a nivel de transmisión de gotas, pues baja muchísimo la concentración que nosotros vemos en estas gotas o vemos en el aire. Por tanto, el que el paciente lleve una mascarilla cuando el paciente está infectado realmente reduce muchísimo la transmisión hacia otras personas que estén en su entorno. Bien, yo lo dejo aquí y después, pues ya en el turno de preguntas, podemos hablar de muchos otros aspectos que por cuestión de tiempo no he podido tocar. Gracias, doctora Campins. Pasamos a la última intervención. Antes del turno de preguntas, el doctor Jaime Pérez Martín empezará a hablarnos sobre un tema tan apasionante y que va a tener mucha influencia en las políticas de confinamiento y de desconfinamiento frente al SARS-CoV-2. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Magda, por la palabra. Bueno, lo primero, también unirme a ese sentimiento en el que estamos todos, ¿no? De consternación ante una cosa en la que, por mucho que hayamos trabajado y hayamos estado preparados para ello, no, en el fondo no esperábamos vivir. La primera diapositiva, por favor. Bueno,
ante un posible desarrollo de una vacuna frente a un patógeno nuevo hay muchos interrogantes, especialmente si ese microorganismo no ha tenido vacuna hasta el momento actual. Lo primero la primera pregunta es ¿cómo se va a comportar la inmunidad natural frente al SARS-CoV-2? Bueno, pues estamos en el mundo de la incertidumbre una vez más con este microorganismo. Sí que es cierto que lo que puede apuntarse es que aunque los coronavirus que producen cuadros catarrales en la especie humana no dejan una inmunidad permanente ni total, sí dejarían una inmunidad parcial y transitoria, pero protegerían frente a cuadros más graves. Lo que sí que se conoce del SARS y del MERS es que sí parece que deja una inmunidad más duradera. Con lo cual, si se comportara como los otros microorganismos coronavirus que han causado una enfermedad grave, el SARS original y el MERS, podríamos pensar en que en principio sí vamos a tener una inmunidad natural duradera. Eso evidentemente facilitaría el desarrollo de una vacuna porque en general cuando el patógeno deja inmunidad es más fácil que la vacuna consiga un efecto similar al del patógeno. Luego hay que ver qué antígeno se selecciona. En este realmente hay que decir que ha sido de récord Guinness lo que se ha conseguido, ¿no? Porque hay que tener en cuenta primero que se compartió la secuencia genética del virus entre el 10 y el 12 de enero y lo veremos luego en la foto, en 2 meses y 4 días se estaban empezando los ensayos clínicos fase 1 en humanos. Es decir, en muy poco tiempo no solamente se había seleccionado el antígeno, sino que ya se había procedido al desarrollo de la vacuna. Al menos al desarrollo preclínico y ya capaz de administrarlo en personas en ensayo clínico fase 1. También otra de las cuestiones es el desarrollo preclínico, el modelo animal. Ha habido vacunas que, en este caso, y por la premura y por la necesidad de una vacuna con una urgencia clara, no se ha hecho un modelo animal. También se han desarrollado para las vacunas que están en curso en este momento, en desarrollo preclínico, modelos animales de chimpancés, de roedores, etc. O sea, que también hay que ver en el modelo animal cuál es el mejor. Todo esto ha tenido y se tiene que estar haciendo en un tiempo récord. Tenemos un parámetro subrogado que nos indique cuál es la capacidad de inmunización de una vacuna, al igual que cuál sería la capacidad de inmunidad natural. Pues evidentemente en tan poco tiempo todavía es otro de los interrogantes que no sabemos, uno de los muchos más, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para acelerar el desarrollo clínico y la producción de la vacuna? Bueno, pues vamos a ver una diapositiva después, pero una de las cosas que podemos hacer claramente y que ya se ha hecho, como vamos a ver, es que se hacen múltiples plataformas de producción con muchísimas vacunas en desarrollo, porque hay que tener en cuenta que lo importante es que cuantas más posibilidades haya, cuantas más desarrollos haya, más posibilidades vamos a tener de que alguna llegue a la meta. Esa es una cuestión clave en este momento. Si tenemos inicialmente, se hablaban de las 6 modelos que estaba desarrollando el Centro de Emergencias de Epidemiología, el CEPI. Posteriormente se han ido sumando y ahora mismo tenemos, como veremos, más de 53. Y luego otra cuestión importante es que luego hay un proceso que hay que fabricar esas vacunas. Esas vacunas, todos sabemos que no es solamente el desarrollo, todos los que nos dedicamos a las vacunas especialmente, sabemos que no es únicamente el desarrollo clínico, sino que luego hay que fabricar esas vacunas. Entonces, hay que tener instalaciones para poderlas fabricar y en ese sentido se están construyendo instalaciones ya, se está invirtiendo muchos millones de euros en instalaciones para poder fabricar esas vacunas, incluso aunque algunas de estas instalaciones queden finalmente desechadas porque la vacuna no vaya para adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta es la fotografía o la imagen de microscopía electrónica del coronavirus, del nuevo coronavirus, y como veis tiene una de las proteínas, la más famosa, la que le da el nombre de coronavirus, la proteína S, que es la proteína que fija el coronavirus a la célula y que se sabe que es
parecida desde un punto de vista genético a la proteína del virus, del coronavirus original, del SARS de 2003, aunque aproximadamente un 76% de secuencia génica similar, pero esta desafortunadamente tiene mayor afinidad a la del SARS a los receptores a los que se une la célula para los que luego ingresan en la célula. Bueno, la enorme mayoría, y las dos que están ya en fase de desarrollo clínico, son esta proteína S en la que la han elegido como la proteína o el antígeno para desarrollar la vacuna. Siguiente diapositiva, por favor. Y lo que comentábamos de récord, hay 2 vacunas en fase clínica 1 en experimentación en humanos. Una de ellas lo vamos a ver, está desarrollada por Moderna y está haciendo el ensayo clínico en Estados Unidos. Esta es Jennifer Haller, que es la primera persona en el mundo que se vacunó con esta vacuna en este ensayo clínico fase 1 el 16 de marzo. Es decir, 2 meses y 4 días después de que tuviéramos la secuencia genética compartida a través de la OMS por parte de China. El mismo día en China se puso en marcha también ese primer ensayo clínico fase 1 del que hemos hablado, de la otra vacuna, que también tuvo la proteína S como objetivo antigénico. Siguiente diapositiva. Y aquí tenéis, no sé cómo se ve, en mi ordenador no se ve excesivamente bien. Esto es una imagen sacada de un artículo del New England, bastante reciente también, de la semana pasada. Hay que decir que sobre el tema de vacunas han salido muchísimas noticias en prensa, muchísimas noticias en todos los medios de comunicación, pero publicaciones no hay excesivas todavía. Hay publicaciones en Nature, publicaciones en algunas revistas internacionales, pero no es excesiva las publicaciones que hay. Y como veis, en la columna de la izquierda de las pantallas, en la tecnología, hay hasta 8 tecnologías diferentes. Algunas de ellas no estamos acostumbrados a tenerla prevista en las vacunas convencionales que usamos, ¿no? Hay tecnologías de ADN, de vacunas inactivadas, que esas sí que estaríamos acostumbrados a utilizarlas, y la plataforma sí que estaría autorizada. Vacunas vivas atenuadas, que también estaríamos acostumbrados. Vectores no replicantes, que esas no estaríamos acostumbrados, y estos vectores no replicantes, entre estas estaría la vacuna china, la de CanSino Biologicals, que sería una vacuna, en un vector no replicante se introduciría un ARN del virus, de la proteína S, en un adenovirus. Entonces, una vez vacunada la persona, el propio vector lo que haría sería producir proteína S, que se utilizaría como antígeno y se estimularía el sistema inmune y habría una respuesta inmune. También tenemos subunidades de proteína, que eso es una a la que estamos acostumbrados y está autorizada perfectamente, otra de las tecnologías usadas. Tenemos vectores virales replicantes, de las que hay 3 en desarrollo. ARN mensajero, que sería la otra vacuna que ya está en experimentación en ensayos clínicos en humanos, en el ensayo clínico fase 1, la de Estados Unidos, la de Moderna, en la que es realmente ARN lo que se introduciría a través de la vacuna, y ese ARN posibilitaría la replicación de ese ARN, la producción de la proteína S, que sería antígeno, que produciría respuesta inmune. Y luego hay una serie de vacunas que veis aquí en la diapositiva que los propios autores del artículo no tienen claro cuál es la tecnología que usan. En total, ahora mismo había hace 2 o 3 días como unos 53 vacunas en desarrollo. Ha habido un crecimiento realmente importante de este desarrollo del número de vacunas que han ido aumentando su desarrollo en fase preclínica. Siguiente diapositiva. Y este es el modelo para acelerar, ¿no? El modelo para acelerar, arriba, en este mismo artículo de New England, lo que ponen es cómo se hace una vacuna en el modelo tradicional, que hacen falta muchos años. Lo primero es que hay que identificar el antígeno, hay que desarrollarlo, hay que hacer una selección del antígeno, un desarrollo preclínico, después pasaríamos a una fase 1, a una fase 2A y a una fase 3.
y luego ya se autorizaría. ¿Cómo se haría el modelo pandémico que ellos proponen? El modelo pandémico que ellos proponen es, se elige el antígeno, se desarrolla la vacuna, se hacen todas las cuestiones de preclínicas y al mismo tiempo hay que hacer experimentación o ensayos en animales, también se puede hacer al mismo tiempo prácticamente ensayos clínicos muy minoritarios en humanos. Después tendríamos, midiendo seguridad y la selección de dosis, la seguridad y la eficacia de la vacuna y prácticamente al mismo tiempo lo que hemos comentado, empezar ya a desarrollar fábricas que sean capaces de fabricar esa vacuna, que no sea cuando esté autorizada cuando se desarrollen fábricas. Esta noticia de ayer o de esta mañana, Bill y Melinda Gates han donado dinero para conseguir desarrollar 7 factorías para poder hacer todo este desarrollo, aunque luego algunas de las factorías, algunas de las fábricas no se lleguen a emplear nunca. Pero la cuestión es, lo que ellos planteaban es que económicamente, ¿qué sale mejor? ¿Cuál es lo más rentable, ¿no? Si introducir todo ese desembolso que puede ser que acelere la producción de la vacuna o bien lo contrario. Pues claramente estamos viendo las consecuencias económicas y humanas de esta pandemia. Cualquier inversión va a ser suficientemente rentable, ¿no? Y otra de las cuestiones que planteaba Plotkin y algunos otros autores para conseguir acelerar el proceso es que los ensayos clínicos fase 3 no fueran unos ensayos clínicos fase 3 inmunológicos al uso para medición de inmunogenicidad, sino que directamente se fuera al desafío, o sea, a utilizar a personas a las que se experimentara ensayo clínico fase 3, pero ya no para medición únicamente de inmunogenicidad, sino poniendo voluntarios sanos, jóvenes, de 18 a 30 años, que no tuvieran ninguna patología de riesgo, las personas en las que en principio se sabe que la patología del coronavirus no debería ser grave, someterles al desafío del propio virus, de forma que una vez vacunados viéramos si realmente estarían protegidos o no estarían protegidos. Esto podría acortar muchos meses la producción de la vacuna. Estamos hablando que en general todos los autores están hablando entre 12 y 18 meses para empezar a producir. Si tuviéramos la suerte de tener las factorías para poder producir, sería el paso después de los 18 meses lo podríamos tener un poco compensado, y además si tuviéramos la técnica del desafío del challenge, del Human Challenge, realmente conseguiríamos reducir varios meses ese tiempo. Sería algo realmente importante. La siguiente diapositiva. Y ya la última, bueno, como os he comentado, hay más de 53 vacunas en desarrollo, hay una posibilidad de acelerar, como he comentado, mediante el desafío humano. Ya tenemos 2 en experimentación en humanos y en abril va a haber alguna otra que vaya a entrar en ese ensayo clínico en humanos. Hay múltiples plataformas para desarrollo de vacunas y algunas, como hemos comentado, son totalmente novedosas y los tiempos son récord, pero con el tema de la prueba en humano directamente del coronavirus se podrían acelerar. Yo, por mi parte, ahora mismo nada más y quedamos a disposición de las preguntas. ¿Se ha oído? ¿Se ha oído? Y siguiente diapositiva. Vamos a iniciar ahora el coloquio en forma de preguntas que todos ustedes nos han ido haciendo o las que quieran seguir haciendo. Va a coordinar este tema el doctor Luis Ignacio Martínez Alcorta, del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Madrid, que es el director de la página web de la Asociación Española de Vacunología. Cuando quieras, Luis, puedes empezar con la primera pregunta. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la palabra y, en primer lugar, me gustaría agradecer, como han hecho el resto de los ponentes, la disposición que habéis tenido cada uno de vosotros a preparar en estos tiempos de sobrecarga de esfuerzo y de trabajo esta presentación, tratar de divulgar
el conocimiento que tratamos de depositar en todas las personas que son capaces y han tenido la oportunidad de conectarse a las redes y poder seguir este webinar. Agradecer también a GSK el ofrecimiento del soporte técnico que nos han brindado, y también me gustaría sumarme al agradecimiento del esfuerzo y sacrificio de todo el personal sanitario que está realizando en este momento. Es incesante y sobre todo que muchas veces lo están pagando, lo están realizando a expensas de su propia salud y de toda su profesionalidad que muchas veces se está poniendo en tela de juicio y que muchas veces no cuentan con los EPIs adecuados. Lo cierto es que son multitud las preguntas que nos están realizando, sobre todo en estos últimos minutos. Hemos habilitado una cuenta de correo a través de Gmail que se llama Epidemiología y Prevención 2020 y tienen que ver en relación con todos los aspectos del confinamiento, de los test diagnósticos, y queremos centrarnos sobre todo en las áreas que habéis abordado cada uno de vosotros. La primera pregunta, y creo que es muy interesante y que tiene que ver sobre todo con el resto de las enfermedades prevenibles, tiene que ver con el confinamiento al que estamos expuestos muchos de los ciudadanos de muchos de los países del mundo, sobre todo a nivel europeo y en el otro lado del charco, desde donde nos están siguiendo muchos usuarios, desde América Latina, y queremos agradecer su asistencia a este webinar. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo creen ustedes que influirá el confinamiento actual de los ciudadanos en la epidemiología de otras enfermedades evitables por vacunas? Entre ellas citan la enfermedad meningocócica o la producida por Bordetella pertussis. Dejo la pregunta abierta a cualquiera de vosotros. Si me permites, asumo... Perdona, agradeceré que todos hagamos respuestas muy breves para que podamos atender al máximo número de preguntas. Muchas gracias. Un poco, si me permiten, el resto de compañeros, pues asumiré intentaré dar una respuesta a esa pregunta, una respuesta que en estos momentos es difícil porque, lógicamente, la situación del confinamiento no ha posibilitado el que se produzca alguna evidencia al respecto. Pero entonces trabajaremos sobre hipótesis y es razonable pensar que la supresión de la distancia social que ha generado el confinamiento tenga sin lugar a dudas un impacto sobre la situación del resto de enfermedades transmisibles y muy fundamentalmente también en relación a las enfermedades prevenibles por vacunas, y las dos que nos han comentado, la producida por la Bordetella pertussis y la enfermedad meningocócica. Es razonable pensar que algún impacto tendrá en sentido favorable a que haya un cierto declinar en la presentación de estas enfermedades, pero en cualquier caso tendremos muchísimas más posibilidades de decir algo más al respecto cuando acabe la situación de confinamiento. Es una situación de indudable interés científico y será una de las líneas que se abran una vez acabe la pandemia, seguro. Siguiente pregunta. Sí, esta pregunta creo que también iría dirigida a nuestro presidente, al doctor Amos García. ¿Qué precauciones creen ustedes que hay que tomar a la hora de informar sobre los datos epidemiológicos al público en general? ¿Qué explicación epidemiológica se puede dar a la intensidad del COVID-19 en España, ya que según los datos publicados, aparentemente son superiores a los de otros países de nuestro entorno? Desde luego, en el contexto de una pandemia, uno de los elementos clave que se deben de seguir a la hora de abordar la misma es ser extremadamente transparente, no ocultar ninguna información al público y ser transparente dando la información de la que se dispone en cada momento. Otra cosa es cómo se da esa información. Es lógico, es razonable pensar que no es lo mismo decir que nos espera el peor escenario a decir que el número de casos irán aumentando y ya veremos su impacto en relación a las complicaciones y mortalidad. Es decir, hay que ser transparencia, pero con prudencia en cómo se aborda ese ejercicio de comunicación. Repito, no es lo mismo decir en estos momentos estaremos próximos al peor escenario posible, a decir irán subiendo el número de casos y en la medida de lo posible irán subiendo también las complicaciones, hospitalizaciones y los fallecimientos. Pero repito, la transparencia es clave, es fundamental.
Siguiente pregunta. Yo si me permitís hacer una breve intervención en este sentido, porque yo creo que estos días estamos oyendo mucho baile de cifras en cuanto a la letalidad. Y esto realmente es algo que, si no se explica bien, puede llevar a confusión, que por qué España o Italia tenemos una letalidad, por ejemplo, superior que Alemania o superior que la que tenía China. Hemos de tener en cuenta que los casos confirmados, la forma de confirmar o a quién estamos confirmando como caso no es la misma en todos estos países. En España estamos confirmando únicamente los casos de pacientes hospitalizados y los casos de personal sanitario. Prácticamente no estamos confirmando casos en atención primaria. Por tanto, es lógico que tengamos una letalidad más alta porque son casos hospitalizados. O sea que la letalidad, lógicamente, bajaría mucho más si estuviéramos confirmando casos que son leves a nivel de atención primaria. Este creo que es un aspecto muy importante que quizás no lo hemos explicado suficientemente. Muchas gracias. Además, si me permite añadir también, aprovecho y gracias, Magda, por tu aportación, añadir también que otra consideración importante a tener en cuenta es el número de test que se realizan. No es lo mismo realizar un amplio pool de test en población general asintomática, que nos va a dar algunos positivos, los portadores asintomáticos, y eso va a hacer que la mortalidad descienda al haber un mayor número de casos que están fuera del contexto de la hospitalización y por lo tanto de las complicaciones. Y además añadir que estamos valorando cómo se presenta al público está siendo en función de números brutos. Alemania tiene 3.000 y pico muertos, estoy poniendo un ejemplo, y España tiene 4.000 y pico muertos. Y eso nunca puede ser la forma de presentación si no usamos las tasas correspondientes. Siguiente. Una intervención brevísima. Perdona, Fernando. Con el tema de la epidemiología y de cómo estamos, a mí personalmente no sé lo que opinaréis, pero me preocupa mucho que yo ya estoy oyendo a la gente hablar continuamente del desescalamiento y del desescalamiento. Realmente aquí hay que tener en cuenta una cosa clara. Esta no ha sido una primera onda epidémica pandémica convencional. O sea, es la primera vez en la historia de la humanidad que una primera onda pandémica hemos hecho un confinamiento masivo de todo el mundo y hemos cortado esa primera onda pandémica. Es decir, no estamos en una situación, y para eso es clave el estudio de seroprevalencia que se va a realizar, en una situación en la que podamos asumir que hemos tenido o que tenemos inmunidad de grupo. Con lo cual, el desescalamiento, por favor, yo soy el primero que quiere desescalarme, pero por favor, templanza. Totalmente de acuerdo. Luis. Este para nuestro vicepresidente. Fernando, este es para ti. ¿Cuáles creen que son las causas de una menor afectación clínica de la población pediátrica? ¿Por qué los niños parecen ser menos susceptibles a desarrollar enfermedad grave? Bueno, esto es un tema, como muchos, que se desconoce. Hay hipótesis sobre la posibilidad de que los niños hayan tenido infecciones por coronavirus endémicos de los responsables de patología leve y que tengan una cierta inmunidad cruzada, que haya un menor número de receptores a nivel pulmonar, es decir, muchas hipótesis, pero yo creo que no se sabe con claridad. De todas formas, hemos de estar controlando bien el tema, porque también es verdad que hay niños ingresados en las unidades de cuidados intensivos, en el trabajo de Madrid-Sale, en Vallebrón, pues hay niños ingresados, casi todos, o muchos de ellos, con patologías. Muy bien. ¿Sí? Fernando, ¿querías continuar? No, siguiente. Muy bien. Esta para Magda, para la doctora Campins. Nos está preguntando mucha gente realmente cuál es la diferencia entre una mascarilla quirúrgica estándar y una mascarilla 2R. Bueno, básicamente la capacidad de filtración. Una mascarilla 2R tiene más capas y, por tanto, filtra más que una mascarilla quirúrgica convencional, que la clase 1, dijéramos. Y respecto a su impermeabilidad, Magda, ¿tendría alguna diferencia? ¿Son las dos impermeables por igual? No, la 2R más, es más impermeable que la clase 1. Muy bien. Esta para Jaime Pérez.
Jaime, esto es respecto al suero obtenido de las personas convalecientes. ¿Existe información relativa al uso de estas inmunoglobulinas como tratamiento o profilaxis de personas expuestas con riesgo de complicaciones? Sí, en principio hay como mínimo una publicación, creo que se llama, donde el tratamiento a 5 personas que estaban en estado crítico y que afortunadamente con este tratamiento mejoraron y bueno, 4 de ellas mejoraron de forma más rápida. Pero bueno, la cuestión es que hay que tener en cuenta que en el momento los datos que hay son muy limitados porque no hay ahora mismo un ensayo clínico, está en marcha, pero no hay datos de un ensayo clínico en el que tengamos datos de cómo se comporta un grupo y cómo se comporta otro, porque los 5 casos, es una serie de casos en los que se sometieron a los 5 casos al tratamiento, ¿no? Por otro lado, es que es una cosa en la que al final con esto de la pandemia estamos con las medidas de toda la vida, ¿no? El confinamiento, distanciamiento social y tratamiento con suero de plasma de personas recuperadas, que es lo que se hacía hace prácticamente un siglo para muchos tratamientos. Nada nuevo bajo el sol. Siguiente. Sí, este es para Magda también. Magda, en los hospitales hemos cambiado de escenario, hemos tratado de asimilar toda la avalancha de nuevos pacientes con incidentes por COVID graves, con criterios de gravedad, y ahora esos pacientes tienen procesos de convalecencia o de recuperación bastante prolongados. Entonces, secundarios a las pruebas de diagnóstico microbiológico y recuperación de su clínica, se están planteando cómo levantar esas medidas de aislamiento basadas en los mecanismos de transmisión del microorganismo. El CDC americano tiene una serie de recomendaciones que algunos creen que son un poquito laxas. Si existe experiencia a este respecto y si alguno de vosotros en algún centro sanitario o hospital estáis siguiendo estas recomendaciones. Bueno, nosotros en nuestro caso estamos considerando pues en pacientes, por ejemplo, pues pacientes en unidades de cuidados intensivos, que son los que tienen pues lógicamente un tiempo de estancia hospitalaria más larga, 3 semanas o más. Estos pacientes, pues bueno, muchos de ellos cuando ya pasan a planta pues son pacientes que ya tienen 2 PCRs hechas con una diferencia de 48 horas entre ellas negativas. Estos pacientes, pues en principio nosotros pensamos que estos pacientes ya se podrían ya desaislarse, no tendrían por qué estar ya con medidas de aislamiento de contacto y gotas, ¿no? Claro, hay quien también contempla, pues bueno, hacerles, pues por ejemplo, test serológicos y ver si estos pacientes, pues además tienen serologías, ya tienen IgGs positivas, ¿no? Esto, pues claro, en un paciente inmunocompetente sí que sería pues adecuado también, pues poder tomar este parámetro, pero pues por ejemplo en pacientes inmunodeprimidos en que sabemos pues que en estos pacientes la respuesta inmune, bueno, no sabemos, en el caso del SARS-CoV-2 no lo sabemos, pero sí pues por similitud con otras infecciones, pues igual la respuesta inmune en estos pacientes no es la misma y por tanto pues en estos pacientes igual pues un test serológico pues no nos es de utilidad para ver si el paciente pues ya ha desarrollado anticuerpos o no, o sea que dudas, y yo creo que en estos momentos pues el parámetro con el que más debemos guiarnos es el de las 2 PCRs negativas. Tema complejo y a individualizar en función del caso, ¿verdad? Sí. ¿Preguntas? Sí, Fernando, esta creo que es para ti en esta ocasión. Y esto es, creo que tiene que ver también con un estudio que sacaron o publicaron unos compañeros italianos y que está circulando ahora bastante en redes sociales, especialmente en Twitter. Son unas imágenes en las que aparecen unos miembros distales de niños y adolescentes. Y la pregunta es la siguiente. ¿Podrían confirmar que en pacientes pediátricos con infección por COVID se han observado lesiones acroisquémicas distales en extremidades, especialmente pies y manos? ¿Cuál sería esta relación? Sí, como tú muy bien has dicho, estos últimos 5 días circulan por las redes a nivel dermatológico y de pediatría estas imágenes. Hay que decir que, sin lugar a dudas, esta enfermedad pues va a tener y tiene unas manifestaciones cutáneas, y una de ellas es la que tú muy bien refieres, que se creen que puedan tener un doble origen o 2 hipótesis en relación con la fisiopatología de la enfermedad.
que sean secundarias a una vasculitis, ¿no? O que sean secundarias a un trastorno de la coagulación. No olvidemos que un parámetro que está alterado ya desde las formas leves de la enfermedad es el dímero D, y que incluso en la tercera fase de la enfermedad alcanza valores extremadamente altos y constituye un factor de mal pronóstico. Por tanto, es un hecho que deberemos de seguir, al igual que la posibilidad, como se ha descrito, de que aparezcan ecosistemas en el curso de esta infección. ¿Otra pregunta? Muy bien, esa también es para Magda. Están preguntando bastante sobre la prevención y el control del COVID en el ámbito sanitario, especialmente en el hospital. Y en ese aspecto preguntan por cuál es su opinión de eso sanitario, la falta de equipos, errores en la utilización del EPI o en las medidas de higiene básicas, las precauciones que llamamos estándar. ¿Algún criterio al respecto? ¿Alguna hipótesis, Magda? A ver, yo creo que hay varios factores, ¿no? Nosotros, por lo que estamos viendo, no todos los profesionales que se infectan en el ámbito sanitario, sobre todo pues en las primeras fases había profesionales sanitarios que se infectaban a nivel del domicilio, porque sabemos, haciendo un poco la trazabilidad, que habían sido contacto de casos a nivel del domicilio, a nivel de amigos. Luego también, por ejemplo, en nuestro hospital hemos visto que un 30% de los profesionales sanitarios dicen que han tenido contacto con un compañero de trabajo que se ha infectado, han sido contacto y se han infectado. O sea que también pensamos que probablemente cuando están con los pacientes se utilizan muy bien los equipos de protección individual, pero a veces cuando pasamos a estar pues en la consulta, o sea, en el lugar de trabajo con otros compañeros, pues entonces allí pues a veces nos relajamos. En estos momentos quizás esto se produce menos porque ya utilizamos todos mascarilla todo el tiempo en el hospital, ¿no? Mascarilla 2R, pero sí que en la mayoría de los casos pues ha sido por contacto con compañeros sin haber utilizado pues medidas de mascarilla, o en contacto con pacientes a veces habiendo descuidado las medidas de protección. Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí, esto es relativa, hay varias personas que preguntan acerca de ello, es sobre la relación de la vacuna BCG con la inmunidad entrenada. Entonces, hay algunas personas que preguntan sobre la utilidad que puede tener, considerando el carácter estacional de la enfermedad producida por el nuevo coronavirus, en el impacto de la enfermedad en la población. Podría volver a implementarse si se están haciendo ensayos clínicos o si se está haciendo algún ensayo en España relativo al empleo y la utilización de la vacuna BCG en población que pueda cerciorar que tiene menos impacto la gravedad de la enfermedad en la población que recibió la vacuna. Creo que está igual. Jaime, no sé, a ti que te gusta mucho este tema. Bien, sí, la abordo yo si queréis. ¿Se me oye? Sí. Exactamente. Vale. Bueno, lo primero, el estudio en cuestión, yo ya no sé si está publicado realmente, revisado por pares, porque yo no sé lo que opinaréis el resto de compañeros, pero una de las cuestiones que ha tenido o que tiene esta pandemia es que la prepublicación es una cosa altamente positiva, pero por otro lado también ha tenido a veces factor distorsionador importantísimo, porque se ha prepublicado muchas cosas que a lo mejor luego, tras revisión, no es tal cual, ¿no? Esto fue una prepublicación sin revisar por pares y realmente yo creo que tiene muchísimas carencias o sea, muchísimos problemas metodológicos. O sea, está haciendo un estudio ecológico con datos epidemiológicos que hemos comentado antes, muy, muy diferentes entre unos países y otros, y además con datos epidemiológicos que incluso en los países que mejor vigilancia tienen ahora mismo o que puedan tener, en general no van a ser muy buenos. Y que además se da otra circunstancia, y es que todos sabemos que la vigilancia ha sido mejor en los países menos afectados porque los sistemas de vigilancia epidemiológica están menos sobrecargados. Es decir, hay tantos factores distorsionantes que con los estudios o con lo que se ha publicado hasta ahora, yo lo pondría totalmente en espera de, primero, que se revise por pares,
etcétera, etcétera. Yo creo que la vacuna, la BCG, todos sabemos que tiene un montón de factores, un montón de efectos inespecíficos, prácticamente todos ellos favorables, que realmente es una vacuna que a veces, comentándolo con mi maestro José Antonio Navarro, realmente ha sido una de esas vacunas que dices, a lo mejor no es totalmente eficaz para la tuberculosis, pero vale para casi todo, pero yo creo que en este caso hay que ponerlo todavía muy en entredicho. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Fernando. Fernando, creo que es para ti. Considerando las altas coberturas vacunales que tenemos en población infantil en este país, a muchos padres y a muchas madres, ha habido personas que no específicamente pertenecen a las disciplinas sanitarias que nos preguntan sobre cómo establecer la comunicación con el pediatra y si deben portar mascarilla a la hora de inmunizar a sus bebés en el centro de salud. Bueno, yo creo que lo más importante de este tema es que se ha de continuar con la vacunación, ya lo he dicho antes, priorizando a los 15 meses, hasta los 15 meses. En segundo lugar, que se ha de hacer en condiciones de máxima seguridad y que desde luego, si el niño presenta cualquier problema respiratorio, aunque parezca banal, pues yo usaría la mascarilla. Muy bien. La siguiente, sí, la siguiente, y quizás enfocada a los compañeros que trabajan en los servicios, en las consejerías, en los servicios de vigilancia epidemiológica. ¿Desde cuándo creen ustedes que puede circular el virus en nuestro país, en España? ¿Existe alguna hipótesis al respecto? Vamos, tú tuviste casi el primero, ¿no? En principio, el saber de cuándo está circulando en nuestra tierra es muy complicado, porque no hay ninguna evidencia que nos permita definir desde cuándo puede estar circulando. Si podemos definir que con seguridad, con certeza, desde el momento en que apareció el primer caso de un turista alemán en la isla de La Gomera, pues ya hay presencia clara del COVID en nuestro país, ¿no? Y me gustaría hacer también una reflexión sobre el hecho de que el primer caso fuera diagnosticado en una isla periférica de las 8 Islas Canarias, y lo que demuestra que de alguna manera la implementación de intervenciones que se realizó sobre este primer caso no se hizo en una isla capitalina, no se hizo en un ambiente hospitalario potente, sino se hizo en un hospital de una isla periférica, y sin embargo se consiguió controlar perfectamente el proceso, lo cual dice mucho de nuestros profesionales y de nuestro sistema sanitario. Muchas gracias, Amos. Felicidades. Siguiente pregunta. Bien, para Magda, y esta tiene que ver mucho con las mascarillas y el reprocesamiento de EPIs y especialmente mascarillas. A nosotros es una cuestión que se nos ha planteado en nuestro hospital, en nuestro servicio, y no sé si el resto de compañeros se os ha planteado también esta posibilidad. Magda, no sé si tienes opinión al respecto. Sí, nosotros es un tema pues que ya hace como 3 semanas que empezamos a trabajar con ello, porque realmente veíamos que aunque en aquellos momentos teníamos mascarillas, pero que probablemente íbamos a tener desprovisionamiento. Hicimos, analizando un poco pues los pocos trabajos que había, quizás lo que nos ofrecían más garantías en aquel momento era el peróxido de hidrógeno, el plasma gas, y entonces hicimos pues, bueno, dado que había pues un trabajo hecho en Holanda, en el cual veían que se mantenía con dos esterilizaciones sucesivas con plasma gas, con peróxido de hidrógeno, pues se mantenía la capacidad de filtración de la mascarilla y el ajuste, ¿no? No se perdía. En cambio, cuando ya se hacía más de 2 veces, sí que se perdía pues ajuste y capacidad de filtración. Entonces, lo probamos en el hospital, vimos pues que sí, esto era así, y después pues en un trabajo que se ha hecho de validación con 3 marcas diferentes de mascarillas con este mismo método, las Climax, las 3M y el tercer tipo ahora no me acuerdo, pero las Climax, que son una de las más frecuentes,
con una esterilización sí que se puede hacer, pero ya a partir de una ya pierde capacidad de filtración. Y con las 3M y con la otra se podían hacer más. Entonces, nosotros lo que en estos momentos pues estamos haciendo en el hospital es como máximo pues hacerlo una vez y únicamente con estas 3 marcas, porque todas las que vienen, por ejemplo, de China, son mascarillas frente a las cuales pues no tenemos ningún tipo de validación en este sentido, ni se han hecho pruebas. Luis, abusando del tiempo que teníamos disponible, 3 últimas preguntas. Venga, esta sé que te va a gustar, Fernando, porque te gusta mucho la historia. Entonces nos preguntan, desde la perspectiva histórica y salvaguardando esa diferencia cronológica que existe entre la pandemia de la gripe del 18 y la actual, ¿cuáles son las principales diferencias y semejanzas entre ambas pandemias? Bueno, el que ha hecho la pregunta interesantísima, pues está planteando una mesa redonda, ¿eh? Por tanto, yo aquí pues diría que si tuviese que comparar, por ejemplo, las 2 enfermedades, diría que hay una diferencia fundamental, ¿no? A pesar de que tienen muchas similitudes. No olvidemos las manifestaciones iniciales de síndrome gripal. Es que la gripe tiene vacunas buenas, aunque las queremos mejores, y la enfermedad por coronavirus, de momento, no tiene vacunas y esperemos que las tenga muy pronto. Y en cuanto a semejanzas, pues yo diría que hablaría sobre los grupos vulnerables. Yo recuerdo que cuando hace 2 años se celebró el centenario de la gripe española y tuve ocasión de escribir alguna editorial o participar en algún evento, en alguna mesa redonda, yo ponía una cita de un testimonio que hizo el director de una organización de ayuda de emergencia en el estado de Pensilvania en el año 1918, que decía: había niños que se morían de hambre porque sus padres se habían muerto de la gripe y nadie quería acercarse a ellos. ¿Cuál sería el equivalente en la epidemia del 2019? Pues aparte de los niños, que la situación pandémica puede incrementar la pobreza que hay ya en nuestro medio, yo citaría el terrible problema, el maltrato, diríamos, a que han sido sometidos las personas mayores en muchas residencias de nuestro país. Concretamente, yo esta mañana leía en la prensa que en Cataluña han muerto ya al menos confirmados 1.123 personas en residencias geriátricas. Así en toda España. Por tanto, yo diría que la epidemia de la gripe, que en principio afectó a personas jóvenes, que eran padres cuyos hijos se quedaron huérfanos y que se morían de hambre, que decía el autor que he citado antes, tiene su equivalente en otra población vulnerable, cuando son nuestras queridas personas mayores, que son, diríamos, abandonadas, al menos desde el punto de vista de la prevención, en algunas residencias geriátricas. Un problema muy complejo y que se debe solucionarse a la máxima brevedad. Gracias, Fernando. Esta creo que es para... Luis, si me permite, ¿sí? Quería hacer también una reflexión interesantísima la intervención que ha tenido Fernando, pero quisiera también, como epidemiólogo, desde el punto de vista descriptivo, hay un fenómeno importante en el contexto de la pandemia de la gripe española del 18, que es la situación de conflagración mundial que había, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, el papel decisivo que desempeñaron las trincheras, el hacinamiento en las trincheras para posibilitar que mucha población joven se infectara, ¿no? Y de la gripe del 18. Y eso me sirve para reforzar la idea de que es clave, es fundamental en el ámbito de la biología el entorno en el que se desarrollan las enfermedades. Estamos nosotros en un contexto de un país desarrollado, y estamos sufriendo los embates de una enfermedad transmisible, que lo que nos viene a decir es que la biología vuelve a colocar las cosas en su sitio. Pero, ¿qué va a pasar cuando el COVID-19 llegue al continente africano?
que ha sufrido problemas terribles de epidemias de sarampión, de cólera, el tema del ébola. ¿Qué va a pasar cuando el COVID-19 llegue de manera potente a los países en vías de desarrollo, a los países africanos, que tienen sistemas sanitarios muy rudimentarios? El impacto va a ser brutal y eso creo que debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de entender que vivimos en un mundo globalizado, donde eso de la globalización también forme parte del esfuerzo solidario que tenemos que hacer los países desarrollados hacia los más pobres. Porque en estos momentos, si África pide ayuda a Europa para el COVID-19, lo va a pasar mal. Muchas gracias, Amos. Segunda, última pregunta. Y quedan Muy bien. dos. Esta también para los compañeros de las consejerías, porque creo que tienen el mejor conocimiento y la mejor información al respecto, y preguntan sobre los test basados en anticuerpos, los test diagnósticos basados en anticuerpos. Si se realizan todos de la misma manera, si detectan los mismos anticuerpos. No sé qué me podéis contar al respecto. Bueno, pues si quieres, contesto yo esta. Hay varios. O sea, por ejemplo, nosotros aquí tenemos, aquí en la región, en Murcia, tenemos unos que se han adquirido que distinguen, o sea, diferencian entre IgM y IgG. O sea, y tienes la discriminación clara entre los dos tipos de anticuerpos. Sin embargo, hasta donde yo sé, los que van a venir desde el Ministerio, y si tenéis más información me podéis corregir, porque yo todavía estos no los he visto, creo que da anticuerpos totales y no diferencia entre IgM y IgG. De todas formas, esa es la idea que tengo yo. Sí, yo también tengo la misma idea, sí. O sea, a verlos, los hay de los dos tipos, pero los que ha comprado el Ministerio no distinguen. Nosotros tenemos aquí unos que ahora mismo ya estamos empezando a usar que sí distinguen. Nosotros hemos hecho esta semana, pues con los que dice Jaime, ¿no? Con los que permiten detectar por un lado IgM y por otro IgG, hemos hecho una validación y en el hospital con 200 test, y realmente parece que tanto la sensibilidad como la especificidad es buena, ¿eh? O sea, nos está saliendo muy bien. Esperando una serie de días, ¿no? Entiendo, Magda. Sí, primero hemos hecho con pacientes que llevaban más de 7 días ingresados y con clínica, y que eran PCR positivos. En estos todos nos han salido positivos, tanto IgM como IgG, y luego lo hemos hecho pues en profesionales sanitarios que no han estado expuestos a pacientes, totalmente asintomáticos, con PCRs negativas, y los test han salido negativos también. Los datos son similares. Nosotros también hemos hecho aquí en 2 hospitales de la región un proceso de validación y los datos son muy similares a lo que comentas. Por tanto, si solamente cuantifican la totalidad de ambas inmunoglobulinas, son test que solamente son para estudios de cero prevalencia. Última pregunta. Bien. Y última pregunta también, que tiene que ver con la higiene hospitalaria y con las medidas de prevención y control. Llamamos hospitalaria, pero yo creo que son medidas de precauciones universal, que es la limpieza, desinfección o las precauciones estándar que podemos implementar en cualquier otro ámbito asistencial relacionado con otros patógenos. Magda, esta es para ti. Si además de los productos utilizados en la limpieza y desinfección terminal de las habitaciones de pacientes por COVID, se plantean también otras tecnologías que se pueden complementar con los procedimientos clásicos, como pueden ser las luces ultravioletas, el hidrógeno vaporizado, el ozono, si es conveniente, antes de volver a recuperar la normalidad y los procesos asistenciales hospitalarios o en atención primaria, este tipo de desinfección. Bueno, yo diría que dado que el SARS-CoV-2 es muy sensible a los desinfectantes habituales que utilizamos en los hospitales, pues no es estrictamente necesario el complementar pues la limpieza con estas otras técnicas. Ahora bien, en aquellos hospitales que ya dispongan pues de los robots pues de luz ultravioleta o de peróxido,
pues bueno, pues lógicamente me parece pues muy prudente, una vez hecha la limpieza habitual, cuando por ejemplo, pues haya una planta de hospitalización completa, pues que ya se vaya a abrir para otro tipo de pacientes, pues que se haga esta desinfección complementaria. Pero desde mi punto de vista no es estrictamente necesario en aquellos hospitales que no dispongan de estas nuevas tecnologías. Muy bien, ¿Queda muchas alguna gracias. pregunta urgente, Luis, crees? ¿Urgente? Tenemos tiempo, lo que queráis. ¿Una pregunta urgente? Preguntas hay muchas. Sí. ¿Una pregunta urgente? Sí, pregunta también la gente sobre el confinamiento. Pregunta gente sobre que tienen mayores, personas mayores, padres, abuelos, que están confinados en sus hogares, que llevan ya 3 o 4 semanas, que no tienen ningún tipo de síntoma clínico, ninguno de los familiares, ni tampoco sus padres o abuelos, y se pueden volver a retornar para convivir todos juntos en el hogar. Entonces me gustaría que les dieseis una recomendación, porque creo que con esto del desconfinamiento podemos poner en peligro a personas vulnerables. Yo, si me permitís, una anécdota familiar. Hoy es el cumpleaños de mi hermano. Mi madre y una hermana mía están juntas, cuarentenadas, aisladas, ellas dos solas. Tengo otros 2 hermanos en el mismo municipio. Y una hermana mía dice, ¿por qué no celebramos todos juntos el cumpleaños? Y yo les dije, vosotros todavía no habéis entendido lo que es la cadena epidemiológica. 2 elementos más en una casa son el triple de riesgo que solamente esas 2 personas cuarentenadas. Ahora mismo sabemos que hay personas que se transmiten la enfermedad 2 días antes de empezar síntomas, que puede haber personas asintomáticas que transmitan la enfermedad, que nadie baje la guardia, que las personas tienen que estar confinadas, especialmente las personas mayores, y que al mismo tiempo tienen que tener actividad y hacer ejercicio en casa para que cuando todo esto pase salgan a la calle sin haber perdido ninguna de las características fundamentales que tiene la vida autónoma. Magda. Totalmente de acuerdo. No puedo decir nada más porque estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Jaime. Pues, yo también completamente de acuerdo con Jaime. Un aislamiento domiciliario es un aislamiento domiciliario, no es otra cosa. Por lo tanto, cumplamos las recomendaciones que se dan de la autoridad sanitaria, porque, como bien ha dicho Jaime, el no cumplirlas o el bajar la guardia puede suponer un repunte del problema. Y cuando salga la vacuna, cumplamos también las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Muchas gracias. Fernando, que todo el mundo querrá vacunarse, Sí. Porque como se ha puesto de moda ahora mismo, es la frase, este es un mundo sin vacunas. Bueno, pues muchas gracias. Para acabar y cerrar el acto, muchas gracias, Luis, por tu intervención, que nos ha facilitado el poder responder a más preguntas, a pesar de que ya sé que han quedado muchísimas preguntas. Y para acabar, quiero en primer lugar agradecer a los 4 ponentes la amabilidad que han tenido en participar en esta mesa redonda. Sobre todo a los asistentes a esta mesa redonda por su interés y su participación con la formulación de tantas preguntas. Y a GSK por la ayuda técnica que nos ha prestado en el desarrollo de este acto. Y yo, para finalizar, como acto, diríamos, o sentimiento optimista, me gustaría cerrar esta sesión desde el pabellón de actos del Hospital de la Esperanza, situado en el Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.